Hola, bienvenidos a Antes del Salto. La primera, Find Your Summer. Find Your Summer fue en 2025. Bueno, fue la última en 2025. Es de Magnum. Perdón. Es de la agencia Lola Mullen Love para Magnum. Actualmente la agencia es Lola Madrid, creo recordar. Bueno, la idea principal de esta. Al final os daré una pequeña explicación, un pequeño comentario personal y luego ya las pondré en el ranking. Es decir, un poco cómo era la campaña, ¿no? Os pondré a lo mejor imágenes o un pequeño vídeo de la campaña. Del anuncio. Os pondré un pequeño vídeo de la campaña o del anuncio, ¿no? Esta campaña está basada en la verdad que parte de un insight muy bueno. Es un insight, o sea, un sentimiento. Una idea, sí, un sentimiento como muy claro, ¿no? Y bastante poderoso, que yo creo que por eso por lo que le dieron el premio. Bueno, aparte de toda la ejecución posterior de la idea. Pero la idea principal es la búsqueda, así en resumidas cuentas, es la búsqueda del sol en invierno. O sea, si veis el vídeo son distintos... está todo grabado en blanco y negro, que también le da mucha profundidad a la idea. Y es pues una ciudad como el invierno. Ahora mismo no recuerdo si se ve mucha nieve. No recuerdo mucha nieve, la verdad, en las ciudades que salen en este anuncio. Pero es como todo frío, todo invierno, oscuridad, ¿no? Se ven a personas como un poco del día a día, pero todo muy silencioso. Digo, la verdad es que estoy poniendo incluso la voz para que os metáis en el ambiente. Entonces es un poco refleja, ¿no? Ese sentimiento que hay muchas veces en invierno y que yo veo entre mis allegados, ¿no? Como invierno, no te apetece y dices, ¿cuándo saldrá el sol, no? Además, este año en España pues se ha visto bastante con las lluvias, ¿no? Y que faltaba el sol, ¿no? No nos gusta tanto el sol que nos faltaba en invierno, sobre todo pues en la parte más sur de España. Y en este caso, pues utilizan ese concepto, ¿no? Ese momento en el que tú sales, sobre todo se ve, o yo lo veo por lo menos cuando tú sales, por ejemplo, a pasear en invierno, esos momentos, esos momentos en el que tú dices, uff, o sea, sobre todo cuando hay sol, ¿no? Por ejemplo, por el mediodía, ¿no? Antes de comer, sales a dar un paseo en invierno, o sea, te abrigas y tal, pero está todo gris, ahí está el cielo pues, con muchas nubes, no hay nada, ¿no? No hay como sol ni siquiera. Y de pronto, que ese es como el punto clave, de pronto pues pasas una calle o vas caminando y de pronto pues o se abre una nube o se despeja un poco el cielo o pasas a una esquina y te da el rayo del sol. O por ejemplo, ¿no? Que lo que iba a comentar, estás sentado en la terraza de un bar tranquilamente y dices, qué frío, no sé qué. Y de pronto pues te llega ese rayito de sol. Y eso lo explica todo, o sea, ese rayito de sol, es ese momento en el que te llega el sol y te dices, uff, qué bien, ¿no? Dentro de todo esto, dentro del frío, dentro del, pues, ese rayito que te llega, ¿no? Que te llega y pues, te hace feliz, te hace querer, como, te voy a decir, querer seguir viviendo, ¿no? Pero no eso, es querer la viveza, ¿no? La vitalidad, ¿no? Mejor dicho, te sale de dentro. Entonces, y todo esto, estaréis pensando, pues, ¿esta campaña para qué? ¿No? Es para Magnum, que es una campaña, o sea, una marca de helados. Y entonces estaréis diciendo, ¿han sacado un nuevo sabor de invierno o lo que sea? Pues no, era simplemente para... La idea principal era desestacionalizar, ¿no? O sea, que la gente comiera más helados en invierno. Simplemente. Y la verdad es que me parece una idea bastante chula para vender helados en invierno. Como en invierno no hay calor, pues, ¿cuándo hay calor, no? Podríamos decirlo así a grandes rasgos. ¿Cuándo hay calor? Pues cuando te viene ese rayito de sol, ¿no? Cuando no es excesivamente calor, ¿no? Pero es como ese momento de vitalidad. Y eso es lo que juegan en este anuncio, ¿no? En, en cómo ese verano, o sea, cómo encuentras ese verano, ese ratito de... Porque también tomar un helado
puede ser también quitar del calor ese que sientes en verano, pero no es exactamente eso. O sea, pero también puede ser, me refiero, también refleja un sentimiento, ¿no? O sea, tomarte un helado en una terraza tranquilo, pues con el solcito pegándote en la cara. Al final, pues, ese momento, ¿no? Es ese gusto, ¿no? Y sobre todo Magnum, ¿no? Que son helados como más elevados de precio y con un sabor como más claro, es lo que intenta venderte. El pedir, como he dicho, pedirte un helado en invierno, ¿no? Dices, ¿cómo voy a vender helado en invierno, no? Bueno, la verdad, como si Ferrero quisiera vender Ferreros en verano, ¿no? Al final, pues sí, es una estrategia. Aquí lo que destaca más sobre todo es cómo lo llevaron a nivel visual. Es decir, tú el Sport lo ves y es bastante bonito. Eso sí hay que decirlo, el blanco y negro. Pero sobre todo lo que más me gustaron fueron las gráficas. O sea, os las iré dejando en pantalla porque son muy bonitas. Están realizadas por un fotógrafo profesional que es Ale Bousset. Y la verdad es que, como he dicho, reflejan todos esos momentos, ¿no? De buscar el sol. Y además, como es en blanco y negro, no hay color, pues se acentúa todavía más. Como digo, ves las gráficas y dices, todo son oscuras, te recuerda a invierno. Y además ves la gente pues, con ropa abrigada. Entonces también te transmite esa sensación de invierno. Pero sin embargo, al ver la fotografía y ver esos rayos de sol, ver esos pequeños momentos dentro de todo ese frío, dentro de todo ese vacío, porque además está muy bien hecha la composición, porque es la persona con el helado disfrutando de ese rayo de sol, como decía, en una esquina, en una puerta, sentados y sin nadie alrededor. O sea, solo están ellos, ese momento de sol, pues entrándoles, o sea, dándole directamente, ¿no? Y la verdad que lo que más destaca, o sea, muy, muy chulo. La verdad que les quedó una campaña muy bonita, sobre todo son fotografías. La verdad que Magnum, perdón por el inciso, pero Magnum y Lola tienen una trayectoria en la que han utilizado mucho el tema de las gráficas y la verdad que todas, por lo menos la mayoría de ellas, son para, no sé, cogerlas, descargártelas directamente, imprimirlas y ponerlas en tu pared, ¿no? Como si fuera un cuadro. Son todas muy, muy de ese estilo. Esta campaña logró un total de 5 metales, todos oros. O sea, la verdad que fue una campaña y he tenido la oportunidad de, cuando estuve en Madrid en una charla, hablando con una directora creativa, creo que fue, o sea, una de la propia marca. Bueno, no me recuerdo si era de Magnum o de Lola. Y la verdad que no estuve hablando de la campaña. Y es que la verdad es que se le ha dado mucho ímpetu porque estuvo muy bien hecha a muchos niveles y se tradujo a muchos niveles a todo el mundo. La verdad que sí creo que es una campaña que dentro de la publicidad, o sea, sí ha sido muy sonada, pero creo que a nivel de España no ha sido tan sonada como otras que veremos más adelante. Y creo que en este apartado falla un poco. Entonces, como os decía, ganó todos los 5 premios, todos oros, en los apartados de idea, en estrategia, táctica y medios, por uso de medio existente, y 2 en craft, por dirección y realización del spot, y fotografía de campaña. Que ya os digo, fotografía de campaña es preciosa, la verdad. Son fotografías muy bien hechas y que transmiten mucho todo lo que quiere decir la campaña.